Hola, hola a todos los amantes del romance, las historias épicas y por supuesto, de las parejas que nos roban el aliento. Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito para desgranar los fenómenos televisivos y cinematográficos que nos tienen enganchados. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado burbujeando en el aire, una comparación que ha encendido las redes y que, tengo que admitirlo, me tiene absolutamente fascinado. Estamos hablando de cómo la magia, la chispa y el destino parecen haber orquestado un renacimiento de una de las historias de amor más icónicas de todos los tiempos. Sí, han oído bien, el espíritu del Titanic ha vuelto a zarpar, pero esta vez con dos capitanes de su propia nave del amor, Serkan y Ozge. Si eres nuevo por aquí y te encantan estos análisis profundos, no dudes en darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, este es un viaje que no querrán perderse. Cuando pensamos en el Titanic, la primera imagen que nos viene a la mente es la de Jack y Rose, desafiando las convenciones sociales, el destino y, en última instancia, la fría inmensidad del océano. Su amor, fugaz pero intenso, se convirtió en un símbolo de pasión desbordante, de un te amo que trasciende el tiempo y las circunstancias más adversas. Era un amor prohibido, un romance que floreció contra todo pronóstico en un escenario de opulencia y tragedia, dejándonos una huella imborrable en el corazón. La química entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet era simplemente magnética, trascendiendo la pantalla para hacernos creer en la fuerza de un amor verdadero, un amor que te hace sentir vivo, incluso ante la muerte. Es esta resonancia emocional, esta creencia en un amor predestinado y épico, lo que nos trae a Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Porque aunque su historia no involucre un transatlántico en el Atlántico Norte ni un iceberg fatal, la intensidad, la magia y la innegable conexión que comparten evocan esa misma sensación de un romance legendario, un amor que parece sacado de una película, pero que, para nuestra fortuna, es muy real. Serkan y Ozge entraron en nuestras vidas, y en la de cada uno, a través de la exitosa serie turca, Kiraz Mevsimi, conocida en español como Cherry Season, o Amar es Primavera. Desde el primer momento en que Ayaz y Öykü, sus personajes, se cruzaron en pantalla, hubo una electricidad palpable, una tensión magnética que iba más allá del guión. No era solo la historia de un arquitecto exitoso y una joven aspirante a diseñadora de moda, era la historia de dos almas que estaban destinadas a encontrarse, a chocar y a enamorarse perdidamente. La evolución de su relación en la serie fue un festín para los espectadores, los roces iniciales, las miradas que hablaban volúmenes, los celos, las reconciliaciones apasionadas, todo tejido con una química tan auténtica que era imposible no creer en ellos. Cada escena compartida era una clase magistral de cómo dos actores pueden habitar a sus personajes de una manera tan profunda que la línea entre la ficción y la realidad se difumina casi por completo. Eran como Jack y Rose en el sentido de que su amor floreció en un contexto donde no siempre era sencillo, donde las intrigas y los malentendidos eran el pan de cada día, pero siempre prevalecía esa chispa indomable. Y lo que elevó esta conexión a un nivel completamente nuevo, lo que realmente cimentó la comparación con un amor de proporciones titánicas, fue el hecho de que Serkan y Ozge no solo interpretaron una historia de amor, sino que vivieron la suya propia. Su romance, que comenzó en el set de Cherry Season, se convirtió en una de las historias más queridas y seguidas por sus fans. Verlos enamorarse en la vida real mientras daban vida a una pareja en la pantalla añadió una capa de autenticidad y encanto que pocas parejas logran. Ya no era solo la ficción lo que nos cautivaba, era la certeza de que esa magia que veíamos era genuina. Sus apariciones públicas, las publicaciones en redes sociales, las entrevistas, todo destilaba un afecto profundo, una complicidad envidiable y un respeto mutuo que se ha mantenido a lo largo de los años. Se han convertido en un referente de pareja en la industria, un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y perdurar, incluso bajo el escrutinio constante del ojo público. Este compromiso, esta construcción de una vida juntos, nos recuerda que el verdadero romance no siempre necesita de tragedias para ser épico, a veces, la simple resistencia y el amor que se construye día a día son la mayor epopeya. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente en sus carreras, la ternura en sus gestos espontáneos, todo ello resuena con esa intensidad que nos hizo suspirar por Jack y Rose. Con Serkan y Ozge no hay un final feliz que se desvanezca con los créditos, hay una historia que continúa escribiéndose, consolidándose y creciendo. Se casaron, sellando un am. Orque comenzó hace casi una década, y cada hito en su relación es celebrado con la misma euforia por sus millones de seguidores alrededor del mundo. Su matrimonio no fue solo un evento,
fue la culminación de un cuento de hadas moderno que ha sido testigo de su crecimiento individual y como pareja. Este tipo de amor que trasciende las fronteras culturales y lingüísticas, se convierte en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la pasión y la conexión que se ven en las películas pueden, de hecho, ser una realidad. No es la grandiosidad de un barco de lujo, sino la grandiosidad de una conexión genuina y duradera lo que los hace tan especiales. La fuerza de su unión, su capacidad para navegar los desafíos de la fama y mantener su amor intacto, es lo que realmente los eleva al panteón de las parejas legendarias, al igual que la historia de Jack y Rose se inmortalizó por su capacidad de amar en circunstancias extremas. Además, el impacto que tienen en el público es innegable. Cuando Serkan y Ozge están juntos en pantalla, la expectación es altísima. Hay una especie de garantía implícita de que vamos a ver una conexión que pocas veces se logra. Sus trabajos posteriores, incluso cuando no han compartido pantalla, siempre llevan la marca de su relación, influyendo en cómo los percibimos individualmente y como dúo. Los fans, ya sean de Cherry Season o de sus otros proyectos, siempre esperan con ansias cualquier interacción entre ellos, cualquier señal de su amor continuo. Esta devoción de los fans es un testamento a la autenticidad de su vínculo y a la forma en que han logrado tocar el corazón de la gente. Son una de esas parejas que te hacen creer que el amor verdadero, ese amor que parece sacado de un sueño, realmente existe y está al alcance. Han logrado algo mágico, convertir su propia historia en una narrativa universal sobre el amor, la perseverancia y la belleza de encontrar a tu alma gemela. Este no es un amor que se hundirá con el barco, es un amor que se eleva y sigue inspirando, un romance que realmente renace, pero para quedarse, no para terminar en tragedia. En resumen, hemos explorado cómo Serkan y Ozge, con su innegable química en pantalla y su hermosa historia de amor en la vida real, han logrado capturar el espíritu de un romance épico, evocando esa misma sensación de destino y pasión que vimos en el Titanic. No es una copia, sino una reinterpretación moderna y real de lo que significa un amor legendario que trasciende la pantalla. Gracias de verdad por acompañarme en este análisis tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desglosar esta fascinante comparación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta comparación? ¿Qué otras parejas les transmiten esa misma intensidad? ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Ozge? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más amantes del romance se unan a nuestra comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Hasta la próxima, y que el amor siga reinando en sus vidas y en sus pantallas.